¿Qué ocurriría si desaparecieran todos los seres humanos de la Tierra? Esta no es la historia de cómo podríamos extinguirnos. Es la historia de lo que le ocurriría al mundo que dejamos atrás. En este episodio de La vida sin nosotros, la humanidad se va de vacaciones. ¿Qué quedará después de la Navidad? Estos pavos han escapado del plato, pero ¿vivirán para ver otro día de Acción de Gracias? ¿Y qué pasará con los centros turísticos de la humanidad? Este es uno que ya se ha convertido en un destino infernal. Bienvenidos a la Tierra. Población 0. La vida sin nosotros. Vacaciones de invierno. A lo largo de la historia, la humanidad ha marcado el paso del tiempo con festividades especiales. Días de celebración. Lugares de escapada. Pero ahora, la fiesta ha terminado. Un día sin nosotros. Todavía es Navidad en la tienda Siempre Navidad de Detroit. Las luces centellean. Los Papá Noel mecánicos y los muñecos de nieve cantan villancicos. Cuando había humanos, la Navidad generaba su propia economía. Los estadounidenses gastaban 120.000 millones de euros en esta época todos los años. Importaban casi 400 millones de euros solo en adornos navideños. Más de lo que cuesta lanzar el transbordador espacial. El símbolo más identificador de estas fechas era el árbol. Pero en el siglo XXI, más del 60% de las familias de Estados Unidos ponían sus regalos bajo árboles de aluminio o plástico. Por la composición química de su elemento principal, a los árboles de plástico les espera una vida muy larga sin nosotros. Este es un típico árbol de Navidad artificial. Está hecho básicamente de dos materiales, acero u otro metal y plástico. Hay varillas recubiertas de PVC o policloruro de vinilo. El PVC también se conoce como vinilo, el mismo material con el que se hacían los discos y que daba a los automóviles ese olor a coche nuevo. Otro elemento inexcusable era este manjar tradicional: el pastel de frutas navideño. Creado en la Edad Media y popularizado en la Inglaterra victoriana, el pastel de frutas se hacía para que durara. Era un bizcocho denso y apretado que no necesitaba refrigeración. A menudo se bromeaba diciendo que duraría para siempre. Pero a causa de un ingrediente clave, quizá no sea ninguna broma. Las centelleantes luces de Navidad se apagan a medida que falla la energía eléctrica. Dos días sin nosotros. Otro símbolo de la Navidad está en apuros: el reno. Aunque puedan parecer un invento navideño, los renos son una especie domesticada que vive en las regiones polares de la Tierra. En sitios como Alaska, se criaban por su leche, su carne y para tirar de los trineos. No está muy claro cómo llegaron a formar parte de la historia de la Navidad, pero muchos creen que la imagen del trineo de Santa Claus, tirado por renos voladores, es una evolución de las representaciones del dios nórdico Thor, con su carro celestial tirado por machos cabríos voladores.
Hay más de 30.000 renos domésticos solo en Alaska. Pero ahora, sin humanos que los cuiden, una amenaza se cierne sobre ellos. ¿Vivirán para ver otra Navidad? Tres días sin nosotros. Otro animal relacionado con las fiestas también pasa por malos momentos. Los pavos vagan hambrientos por sus corrales. Cuando había humanos, eran un elemento esencial de la cultura norteamericana. De hecho, el padre fundador, Benjamin Franklin, quería que el pavo fuera el ave nacional en vez del águila calva. En el siglo XXI, las granjas de Estados Unidos producían más de 270 millones de pavos al año. 46 de ellos destinados a ser comidos en la cena de Acción de Gracias. Ahora que no hay personas, los pavos se han librado del hacha. Pero los humanos hicieron algo para que los pavos fueran más apetitosos, que también marcará su destino. El típico pavo no va a estar en la mesa. La cría selectiva ha creado un pavo con una pechuga enorme que satisface la demanda, pero amenaza el suministro. Las pechugas de los pavos son demasiado grandes para permitirles volar e incluso para que los machos monten a las hembras. Los pavos de granja se fecundan por inseminación artificial, de manera que no se reproducirían. Esta generación del pavo de Acción de Gracias puede ser la última. Una semana sin nosotros. Montañas rusas donde una vez resonaron los gritos, están ahora en silencio. Los parques temáticos fueron uno de los destinos favoritos de vacaciones. Las primeras montañas rusas aparecieron en Estados Unidos en la década de 1880 y durante casi un siglo fueron de madera. Aunque la primera montaña de acero se construyó en 1959, fue en los años 70 cuando un avance en ingeniería dio paso a la supermontaña rusa, con bucles, inversiones, gravedad cero, máquinas de gritar como la Silver Bullet de Knott's Berry Farm en el sur de California. Las supermontañas rusas dependían de un acero muy avanzado. El acero con el que se hace una vagoneta como esta tiene ciertas características. El acero es fundamentalmente un 97 o 98% de hierro, pero como en una buena sopa también lleva otras cosas. Lleva silicio y manganeso, pero lo más importante es el carbono. Es una cantidad muy pequeña, pero le añade mucha fuerza. Con solo agregar un 0,5% de carbono, se consigue el triple de resistencia. Pero hasta el acero más duro tiene un antiguo enemigo: el óxido. Si se raya una de las vagonetas, la pulimos y la protegemos dándole otra capa. Ahora, sin mantenimiento, un pequeño arañazo hace que el acero expuesto empiece a oxidarse. No muy lejos, un extraño oasis de vacaciones florece en el árido desierto. El césped de los campos de golf brilla al sol, el agua brota de las fuentes y la energía eléctrica sigue fluyendo en el retiro de las estrellas. Palm Springs, California. A mí me parece un sitio muy fuera de lugar. Te das una vuelta por Palm Springs y ves césped, muchas flores, fuentes y estanques. Pero un mal sitio para construir una supuesta civilización. A pesar de encontrarse en un desierto yermo, en Palm Springs había más campos de golf por kilómetro cuadrado que en cualquier otro lugar de América.
Pero ahora los aspersores mantienen el césped de los campos fresco y tentador para nadie. Hay otro extraño objeto humano sobre el suelo del desierto. Es el teleférico de Palm Springs. Cuando había humanos, era una atracción turística que se extendía a lo largo de 1.600 metros, colgado de 5 torres de acero, desde el desierto hasta la cumbre de una montaña a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Pero ahora el vagón está vacío, a 60 metros del suelo, balanceándose con la brisa sobre la abandonada ciudad de vacaciones. Los semáforos siguen funcionando y los aparatos de aire acondicionado todavía emiten su zumbido en Palm Springs, porque aún hay mucha electricidad, gracias a la confianza que la ciudad depositó en un inmenso bosque de generadores eólicos. 4.000 de ellos siguen girando a las afueras. Mientras el viento empuje las aspas, seguirán produciendo electricidad. Estos molinos de viento parecen muy sencillos, pero las apariencias engañan. Un generador eólico es un monstruo muy complicado. Hay sensores que miden la velocidad y la dirección del viento. También se controla la inclinación de las aspas para producir siempre la cantidad correcta de energía. Pero la tecnología punta necesita mucho mantenimiento. Hay que tener lubricantes, fluidos hidráulicos. Es como un coche. Hay que cambiar el aceite cada cierto tiempo o el motor se daña. Lo mismo pasa con estas cosas. Si no se reponen el aceite, los lubricantes y los fluidos hidráulicos dejan de funcionar. Unas semanas sin nosotros. Las aspas todavía giran, generando miles de kilovatios cada hora, todos los días, siempre que haya viento. Pero por el horizonte empiezan a soplar vientos de destrucción. Un mes sin nosotros. En un conjunto de cobertizos de acero y búnkeres de hormigón en la zona rural de Pensilvania, miles de kilos de explosivos descansan en una fábrica de fuegos artificiales. Cuando había humanos, se lanzaban más de 90 millones de kilos de fuegos artificiales al año, el doble de la potencia de la bomba nuclear que destruyó Hiroshima. Pero ahora, estos fuegos artificiales esperan una celebración que nunca llegará. ¿Existe el peligro de que estallen? Sucedió en Dinamarca en 2004, matando a una persona, hiriendo a 17 y provocando daños en más de 200 casas. La explosión final fue como un hongo nuclear. En Estados Unidos, la ley obliga a usar edificios más pequeños, cada uno con una cantidad reducida de explosivos, para evitar una explosión masiva como la de Dinamarca. Un mes sin nosotros. Los fuegos artificiales y la pólvora siguen dormitando tras las paredes reforzadas de sus búnkeres. Este año no habrá espectáculo de fuegos, al menos por ahora. En Alaska, estos renos domesticados luchan para sobrevivir sin sus amos humanos. Y están a punto de encontrarse con sus parientes salvajes, más grandes que ellos, los caribúes. El reno y el caribú son en realidad la misma especie, pero con una diferencia clave. El reno está domesticado y el caribú es salvaje.
900.000 caribúes recorren Alaska en gigantescas manadas migratorias. El caribú puede recorrer hasta 5.000 kilómetros al año. Son una esbelta y excelente máquina de correr. Están hechos para eso. Tienen las patas largas y el cuerpo delgado. Los renos tienen las patas cortas y el cuerpo pesado. Aunque no está hecho para recorrer largas distancias, el reno no puede evitar seguir la llamada de la naturaleza. Incluso cuando había humanos, los renos domésticos solían desaparecer de las fincas, uniéndose a las masas de caribúes que pasaban por allí. Cuando salen a campo abierto, al ser animales migratorios y estar tan estrechamente relacionados, se cruzan entre sí, y cuando los caribúes migran, el reno tiende a viajar con ellos. Ahora, sin humanos que los atiendan, los antaños sedentarios renos se unirán a las manadas de caribúes y se enfrentarán a 5.000 kilómetros de migración. Más al sur, en Glacier Bay, Alaska, cruceros de lujo se mecen silenciosamente en el puerto. Cuando había humanos, cientos de estos barcos navegaban por el canal interior de Vancouver a Seward, llevando a 500.000 de visitantes cada año. Pero, sin mantenimiento, incluso los pequeños cruceros de bolsillo se enfrentan a los lentos efectos del clima de Alaska. Creo que normalmente durante el verano, cuando operan la mayoría de los cruceros, el frío no supone mucho riesgo. Pero el invierno es muy frío. La lluvia se congela en cubierta y eso puede resultar peligroso. Cuando la nieve se acumula sobre cubierta, la luz del sol y el calor del día crean una gruesa capa de hielo que lo cubre todo, desde las portillas hasta el aparejo. Es hermoso y fantasmal. Pero la acumulación de nieve y hielo añade un peso para el que no está diseñado un crucero. Un barco raramente está totalmente en equilibrio en el agua. Siempre se inclinará un poco más hacia una u otra borda. El agua y la nieve se acumularían en los huecos inferiores y poco a poco harían volcar al barco. Para este barco, el viaje ha terminado. Seis semanas sin nosotros. En el Parque Zoológico de San Diego, los leones están hambrientos. Un león puede estar 2 semanas sin comer, pero ya ha pasado un mes desde su último alimento. Los leones son tan voraces que están dispuestos a vérselas con la valla electrificada que rodea su recinto. Para su sorpresa, no reciben una descarga porque la red eléctrica falló hace semanas. Ahora el mayor obstáculo es el foso. Mide más de 5,5 metros de ancho. Pero se sabe que hay leones que han saltado más de 9 metros. Y ahora están libres. Lo primero que harían sería buscar comida, ya sea en el recinto de las cebras que tienen al lado o en otros sitios del parque. Al principio irían recelosos porque están familiarizados con una zona muy pequeña. Pero pronto ampliarán su búsqueda de alimento. Hay un nuevo rey en la jungla de asfalto. Seis meses sin nosotros. Algunas pistas de esquí ya se parecen a como eran antes de que el hombre las reclamara como lugar de recreo invernal. Pero curiosamente, en algunas de ellas ya han salido brotes de pino, mientras que en otras, misteriosamente, no ha crecido nada, como si siguieran siendo cuidadas por manos humanas. Hubo
Un año sin nosotros. Los parques eólicos siguen vigilando el desierto a las afueras de Palm Springs, California. Las torres de acero se enfrentan a un enemigo peor que el óxido, el propio viento. Los molinos están diseñados para unas velocidades determinadas del viento. Si se supera cierta velocidad, saldrían volando en pedazos. Por eso se diseñaron con sistemas de frenado automático, para detenerlos ante fuertes vendavales. Pero, ¿y si esos sistemas fallaran? Fue lo que sucedió en Dinamarca en 2008. Ahora, tras un año sin mantenimiento, hectáreas de granjas eólicas están indefensas ante el mismo destino. La primera vez que aquí soplen vientos de 160 kilómetros por hora, los rotores girarán más rápido y se produciría una vibración en la turbina que la haría pedazos. Podríamos verla volar, y al chocar contra el suelo levantaría polvo. Habría piezas volando por todas partes, sería un caos indescriptible. «20 años sin nosotros. Con los parques eólicos destruidos, hace tiempo que se acabó la energía eléctrica en Palm Springs. En la ciudad vacacional, antaño tan animada, ahora reina un silencio fantasmal. Los campos de golf se han convertido de nuevo en arena y los hoteles son estructuras vacías. Lo sabemos porque en la misma carretera de Palm Springs hay un lugar donde la vida sin nosotros ya ha comenzado. «20 años sin nosotros. Hoteles de lujo donde solo se alojan las alimañas. Campos de golf que fueron exuberantes se han convertido en extensiones de arenas movedizas. Y las suntuosas piscinas son ahora pozos negros abandonados. Este es el destino del centro turístico llamado Palm Springs. Sabemos cómo podría ser después de 20 años sin nosotros, porque hay un lugar a solo 96 kilómetros donde ya ha sucedido. Salton Sea es el mayor lago de California. Concebido como paraíso de vacaciones para amantes de la navegación, el esquí acuático y veraneantes, en su día se llamó la próxima Palm Springs. En vez de ello, se ha transformado en un yermo vacío de fétidos olores. Casas abandonadas y hectáreas de peces muertos. Salton Sea es uno de los sitios más bonitos desde lejos. Y uno de los más hediondos y nauseabundos cuando te acercas. Peces muertos, un gran olor a amoníaco. Es realmente espantoso. El apogeo de Salton Sea tuvo lugar en las décadas de 1960 y 70. Las casas para vacaciones surgieron como los cactus. Las playas se llenaron de muchedumbres nadando, navegando y haciendo esquí acuático durante el día. Y bebiendo martinis en el club náutico por la noche. Ahora, las únicas multitudes del club náutico son de palomas. Las segundas residencias están expuestas a los elementos. Y los campings de caravanas
parecen cementerios. Estas tomas, que están por todo el camping, son como las lápidas de un cementerio. ¿Cómo se ha convertido este exuberante oasis en un yermo apocalíptico? Todo comenzó en los años 70. De repente los peces morían en masa y flotaban a millares en las superficies. La causa de esta mortandad eran los vertidos agrícolas de las explotaciones locales. Debido a los fertilizantes que llegan hasta allí, hay un tremendo crecimiento de algas que, al morir, caen al fondo creando una capa sin oxígeno. Y las bacterias que se alimentan de esta materia muerta producen ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico es un gas tan tóxico como el cianuro, que provoca graves daños al sistema nervioso central, llegando a impedir la respiración. Es tan letal que se usó como gas venenoso en la Primera Guerra Mundial. Y ahora es igual de mortal. En ocasiones ha llegado a matar millones de peces. Hace unos años murieron 7 millones de una vez. Las muertes de peces continuaron. Luego los pájaros que se habían alimentado de ellos también enfermaron y murieron. Los habitantes de la zona afirmaban que podían oler y gustar el gas en el aire. La gente dejó de acudir a Salton Sea. En su mejor momento, la población de Salton Sea rondaba los 15.000 habitantes, más los miles que llegaban los fines de semana. Pero las casas para vacaciones se abandonaron. Los complejos turísticos se detuvieron a medio construir. Los campings de caravanas, las embarcaciones, hasta el club náutico, todo fue abandonado. Hoy, donde una vez vivieron y jugaron miles de personas, solo quedan unos centenares en cada una de las pequeñas comunidades de la orilla, rodeados de las ruinas de segundas residencias. Décadas después de ser abandonadas, los efectos del agua, el sol y la sal son evidentes. Esto es un remolque antiguo. Me parece que es un Airstream. Está expuesto a los elementos desde hace 40 o 50 años al menos. Cuando se fue la gente, una puerta empezó a moverse con el viento, o quizás se rompió una ventana, y la naturaleza entró en la caravana, convirtiéndola en comida para el entorno. Todos los materiales compuestos o artificiales se caen a pedazos. Esto es aglomerado y se estropea mucho más rápidamente que la madera sólida. Como las personas, huyendo del mar tóxico, los elementos estructurales de las casas desaparecen lentamente. Este edificio tendrá 40 o 50 años. Y aunque todavía queda parte de la estructura y el armazón, no es mucho. Se ha caído el techo, las ventanas se han roto, no veo que haya puertas ni cristal. Todo está enterrado a varios centímetros bajo esta sal y arena. Con el tiempo volverá a ser desierto con un montón de basura. Pero en este desierto del futuro, el tiempo y la naturaleza pueden provocar que los festejos del 4 de julio sean mayores que nunca. «20 años sin nosotros». Las parras y los árboles han cubierto o atravesado los búnkeres de hormigón y acero que antaño fueron una pirotecnia. Los fuegos artificiales eran una forma peligrosa de festejo. Cuando había humanos, casi 10.000 personas resultaban heridas al año por su culpa.
Ahora, al final del verano, hace un calor seco y un incendio arrasa los bosques sin control. Las llamas alcanzan la linde de la pirotecnia. Durante una década, el agua se ha colado o ha inundado los búnkeres que se han ido deteriorando. La pólvora absorbe fácilmente el agua, pero cuando se moja, adquiere una extraña capacidad. Después de secarse, se hace más volátil e inestable. El fino polvo se apelmaza, arde menos uniformemente y a veces estalla con mayor potencia. Ahora las llamas se cuelan por las grietas de los muros y la pólvora se prende. El incendio se extiende de un búnker a otro, donde descansan miles de kilos de fuegos artificiales ya preparados. Estos explosivos estaban destinados a 100 espectáculos. Ahora detonan todos a la vez. Por todo el país, la nieve de verdad se mezcla con la artificial del siempre Navidad de Detroit. El suelo se ha elevado en la sala central. La hierba crece en los pasillos de los adornos. Las parras escalan por los Papá Noel de plástico y los soldados de juguete. Y en el pasillo de al lado todavía reposa el bizcocho de frutas. Debe su longevidad a un ingrediente clave, el alcohol, uno de los desinfectantes más antiguos de la humanidad. La mezcla de ron o brandy con una harina compactada crea en el interior un entorno anaeróbico, sin oxígeno, que impide el crecimiento de microbios. Tras 20 años y nosotros, el pastel de frutas no da ninguna muestra de deterioro. Quizás sea verdad que duran para siempre. Pero el clásico reno de Navidad ha desaparecido, arrastrado hace mucho por las migraciones de los caribúes. Algunos se han cruzado con sus parientes, pero la mayoría murió poco después de la desaparición de la humanidad. Aunque el reno y el caribú son la misma especie, hay una diferencia fundamental que hace que muchas hembras abandonen la manada el primer año. Los renos tienen a sus crías un mes antes que los caribúes. En su temporada de cría, serían presa de osos y lobos. La caza del reno ha terminado. «50 años sin nosotros». Un misterio se oculta en las pistas de esquí. Algunas han revertido íntegramente a la naturaleza, pero otras están extrañamente despejadas, como si las hubieran preparado ayer mismo. La razón: las laderas despejadas sin maquinaria pesada se recuperan rápidamente. Pero las que fueron intensamente modificadas o niveladas se resisten a volver a la naturaleza. En las pistas de esquí niveladas con maquinaria pesada como bulldozers o traillas, gran parte de la superficie se retira o se entierra en el subsuelo y luego se compacta con maquinaria. Así, la cubierta es demasiado reducida para que crezcan las plantas y además, al estar compactada, es demasiado dura. Estas pistas de esquí se conservarán tal como las dejaron los humanos durante mucho tiempo. En el sur de California, un nuevo gran felino disfruta tomando el sol. Tras escapar del zoológico de San Diego, los leones africanos se han dispersado y adaptado a su nuevo entorno. Unos felinos así de grandes, entre San Diego y Santa Bárbara, lo tienen fácil para moverse por las autopistas y salir a la sabana abierta. Es un entorno perfecto para ellos. Hay muchos ranchos en la zona. Podrían cazar vacas y caballos. Los leones pueden comer hasta 34 kilos de una sentada. Eso es como un pequeño ternero de las pezuñas a la cabeza de una vez.
Serían los mayores depredadores del sur de California y podrían evolucionar hasta un nuevo león americano. A medida que pasan los siglos, un elemento oculto en esta supermontaña rusa resultará ser su perdición. «80 años sin nosotros». A las afueras de Detroit, Michigan, en la tienda Siempre Navidad, todo empieza a parecerse mucho menos a la Navidad. «100 años sin nosotros». Las curvas de 45 metros de altura de la Silver Bullet de Knott's Berry Farm están a punto de alcanzar su umbral de rotura. Increíblemente, el fin de esta montaña rusa viene del interior, a causa de una sorprendente característica oculta en su estructura. Para que esta ruidosa vagoneta no molestase a los vecinos del parque, los ingenieros rellenaron cada raíl de los 400 metros de la montaña con arena. Así el nivel de decibelios se reduce a la mitad. Si la oyes en funcionamiento, es una vagoneta muy silenciosa. Pero las finísimas grietas abiertas en el acero de la montaña rusa tras 100 años de abandono han convertido a la arena en un asesino. Es un poco irónico. Hay arena en el raíl que se humedece, le entra agua y se queda atrapada dentro, lo que probablemente acelerará la corrosión. El agua atrapada por la arena acelera la corrosión interna de los raíles, debilitando el acero, incluidos los tornillos. Lo primero que falla son las uniones. Es así en casi toda la estructura. Los tornillos saltan, el acero se dobla y toda la vía empieza a ondularse peligrosamente. Esta supermontaña rusa da su salto final. «120 años sin nosotros». El complejo turístico invernal de Palm Springs se ha vuelto un desierto. Donde antes holgazaneaban veraneantes y retirados junto a la piscina, la arena, la yuca y el mezquite cubren casi cualquier resto de civilización. Pero el teleférico aún sigue en pie. 5 gigantescas torres de acero soportaban los cables de los vagones que trasladaban a los veraneantes a 2.600 metros de altura. El acero ha resistido más de un siglo. Pero algo va a provocar una catastrófica reacción en cadena. Una corrosión constante y regular en la base de cada torre. El problema empieza precisamente con el cable. Los cables de tracción del teleférico tienen casi 7,5 centímetros de diámetro. Son grandes, son unos cables muy grandes y no están hechos de una sola hebra. Son muchas hebras de cable enrolladas unas a otras formando una especie de cuerda. Pero la presión constante de un vagón colgado y más de un siglo de corrosión de los tupidos cables finalmente hacen que uno de ellos se rompa. Es la primera de una cascada de desastres. El peso muerto del vagón se desliza hacia la torre número 1. Debilitada por el óxido, no puede resistir el impacto y comienza a derrumbarse. Al caer esa torre se añadiría mucha torsión a la siguiente, lo que la derribaría, poniendo a su vez demasiada torsión sobre la siguiente que también caería, y así hasta lo alto de la montaña, en un efecto dominó que provocaría una sola torre al desplomarse. 5 torres, unidas por más de 3 kilómetros de cables, tiran una de otra hacia abajo desde el lecho de roca de la montaña y caen en una avalancha de escombros, polvo y metal retorcido.
130 años sin nosotros. Casi todas las señales de las vacaciones humanas han sido barridas de la faz de la Tierra. Pero como un fantasma de navidades pasadas, el pastel de frutas se mantiene protegido por su mezcla anaeróbica de azúcar, harina y alcohol. De hecho, el bizcocho de frutas más antiguo documentado, cuando había humanos, tenía más de 130 años. Lo hizo en 1878 una abuela que murió poco después de sacarlo del horno, y su familia no fue capaz de desprenderse de él. En 2003, el bisnieto presidió una cata del pastel en la que se estimó que aún seguía comestible. Ahora, mientras los pasteles de frutas se resisten a estropearse, por toda Norteamérica siguen vagando los pavos salvajes. Son los descendientes de los pavos de Acción de Gracias criados por el hombre, pero no los que comen los estadounidenses actuales. Es la esbelta y veloz raza nativa que comieron los peregrinos el primer día de Acción de Gracias. La criatura que Benjamin Franklin creyó que debía ser el ave nacional de Estados Unidos sigue viva como un recuerdo emplumado de vacaciones pasadas en una vida sin nosotros.